Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this video is for 7th grade. Today is June 18, 2020. This is a grammar class. The topic is grammar class. So it's mandatory to write the date. You need to write the date here, June 18, 2020. And this is the class that we are going to study today. Today, we're going to have a grammar class. Remember, grammar class is also in Spanish, okay? So you need to listen, and also you need to understand that I am going to talk in Spanish too, in order to understand this better, okay? Today we have grammar class, and this is infinitive purpose, okay? So we are gonna review what it means infinitive. And that's all. We're gonna complete the exercise 1, 2, 3, 4. For example, this underline two or more infinity of purpose in the Red Fox profile. So you need to find where are the verbs of infinitive verbs, okay? So let me explain to you better in Spanish, okay? Perhaps you can understand. First of all, importante. Uno, colocarle la fecha al cuaderno o al libro de inglés, lo que vamos a ver. Entonces hoy es julio 18 del 2020, ¿sí? Hoy la clase es de gramática, entonces vamos a colocar grammar y vamos a hacer el ejercicio 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Es en English and also in Spanish. Va a ser en inglés y en español, both languages at the same time, okay? Good? Excellent. So let's go to what it means infinitive. Pues primero miremos qué quiere decir infinitive. Entonces, los verbos en inglés, en español también existe lo mismo, infinitive, que son un verbo en infinitivo. Entonces, los verbos en infinitivo son todos los que terminan en ar, ir, or, ur. O puede ser, por ejemplo, estudiar. Entonces, si ustedes ven el verbo estudiar, study. Entonces, en español es estudiar, trabajar, work. O sea, es cualquier verbo, ¿sí? Eso se llama infinitivo, que el verbo termine en español. ¿Me explico? En español yo digo, por ejemplo, estudiar. Entonces yo digo study. Ahí en este caso estoy diciendo estudiar de una forma imperativa. Estudiar, study. Pero estoy diciendo a la vez infinitivo, estudiar. O sea, no lo he conjugado. Esto también podríamos decir también de infinitivo, que cuando yo hablo de infinitivo es cuando yo no conjugo el verbo, ¿listo? Entonces, en español uno dice estudiar. Y para que diga esta palabra estudiar, tiene que tener una palabra acá antes de study, que diga to study. O sea, para que quede en español dice estudiar, o sea, está sin conjugar. Y para que quede sin conjugar el mismo estudiar, yo debo colocar la palabra to study. ¿Sí? A ver, un ejemplo concreto del verbo estudiar podría ser cuando yo digo yo puedo, I can, y coloco, noten, bueno, aunque can es un auxiliar que suprime estudiar, pues no nos sirve para el ejemplo, pero yo o a mí me gusta, o a mí I like, y entonces aquí coloco la palabra to y coloco la palabra study.
Entonces, estas dos quedó en infinitivo. Me gusta y este to hace que el verbo quede en infinitivo, o sea, no se conjugue. Infinitivo es cuando no se conjuga. Conjugar es cuando yo digo yo estudio, tú estudias, entonces I study, you study, she studies. Entonces, para que no se conjugue, yo coloco el verbo to o coloco la preposición to, esta palabrita que es una preposición. Entonces, to study. I like to study. ¿Sí? Entonces, hoy aprendimos que para colocar el verbo en infinitivo siempre es necesario colocar la palabra to en infinitivo. Eso por un lado. Más adelante vamos a ver otra diferencia del verbo infinitivo, pero hoy lo que vamos a resaltar es que la palabra to study es un infinitivo, es decir, sin conjugar, que lo podemos usar en oraciones. Por ejemplo, ahí nos dice un ejemplo, nos aparece y dice, they visit people's yard at night to eat. Es decir, que aparece para comer. To eat, comer. El verbo comer está en infinitivo porque para decir yo como, entonces I eat, you eat, ese sería conjugar. Como no está conjugado, entonces lo colocamos la palabra to. Eso es básicamente lo que determina la preposición to antes de un verbo, ¿no? Entonces quiere decir que si yo en vez de tener aquí el verbo estudiar, yo colocara el verbo trabajar, pues sirve lo mismo. To, y aquí coloco el verbo trabajar, to work. Y ahí diría también trabajar. A mí me gusta trabajar, ¿sí? Vamos a ver muchísimos ejemplos. They are in the house where you where you uh where you you where you like to play or to whatever you want. All right. So recuerde que otra cosa importante también de la palabra infinitiva, infinitive, es que en términos generales infinitive, para que quede estudiar, yo voy a colocar la palabra to study o to work. ¿Listo? Recuerden que tienen que ir las dos juntas para poder decir estudiar o trabajar. En la manera que nos coloca aquí de infinitivo. ¿Listo? Para un propósito. Bueno, pero en términos más que un propósito es para decir el verbo en infinitivo. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? La idea es que leamos, vamos a leer y de acuerdo en esta lectura vamos a encontrar la palabra to seguido de un verbo. Por ejemplo, aquí dice brown rats, sewer rat, lifespan 4 years, since body 25 centimeters, tail 25 centimeters, weight a half kilograms to 3/4 kilograms. For example, the brown rat or sewer rat lives where there are a lot of people. It moves around the cities to get. Noten aquí que aquí colocaron la palabra. It moves around big cities to get. Para conseguir o para obtener. Ese conseguir o obtener es donde está la palabra to. ¿Listo? To para conseguir, para obtener. Bueno, también es importante entender que la palabra to, esta sola palabrita significa para o a veces significa a veces también. Entonces, para conseguir comida.
The rat digs holes, burrows, in the ground or in buildings to stay. Aquí cuando dicen to stay, para permanecer, para quedarse, ¿no? Entonces, noten que en la lectura están mostrándonos verbos que utilizamos. Antes del verbo utilizamos la palabra to para indicar que está en infinitivo, que o sea que no está conjugado el verbo, que está estudiar, trabajar, permanecer, quedarse. Por ejemplo, en este caso es que permanecer o quedarse a salvo de sus predadores. It also uses the burrows to store. Aquí aparece la palabra to store. To store. Store es tienda, pero también es un verbo que es almacenar. Para almacenar, para guardar. Okay, to store food, almacenar o guardar comida. Rats for groups to establish. To establish, para establecerse, para formar un grupo, para establecerse a social order, un orden social. So, this is what you need to do. So, according to this, you're going to complete unit exercise 1, 2, 3, and 4, and 5, 2, okay? And this is a reading comprehension about this. El número 5, aunque es una lectura de comprensión, pues vamos a hacer las preguntas y recuerda que aquí hay que utilizar la palabra to para que quede el verbo en infinitivo. Dice, read the examples from the red fox profile and underline in the correct options. They visit jars at night to eat, para comer. ¿Sí que está en infinitivo? To eat pets food, para comer la comida de las mascotas o de la mascota. They are shy and hide to avoid. Son these foxes, this fox, they are shy, son tímidos and they are shy and hide to avoid contact with the humans. Y se ocultan para evitar. Evitar. El verbo es evitar, es infinitivo. To avoid the human or the contact with the humans. Ok. A. Aquí nos dice que tenemos que colocar. The underlined words describe the reason, time to fox for does something. Entonces, donde subrayan el to es como, bueno, es como la descripción de un propósito, de algo que va a hacer en este caso el animal. B. In cases we use gerund infinity for of the verb, o sea, como antes del verbo colocamos una palabra to. 2. Underline to mark in infinitive of purpose in the red from the profile. Entonces, que tenemos que colocar aquí en este profile o en este también. Aquí podemos sacar de esta misma lectura, aunque nos está diciendo también que miremos en la página anterior y veamos de esta información donde podamos subrayar la palabra to, donde haya un to. Por ejemplo, aquí, a ver, and so they also have an excellent sense of small can eat to avoid, and they more quietly to avoid deception. ¿Ok? En esta parte encontró una oración, entonces ahí subraya donde apareció la palabra to para que el verbo quede en infinitivo. ¿Listo? Bueno. Entonces, hemos terminado hoy la clase de gramática, de grammar. Recuerde que el número, número 2 lo vamos a hacer con la lectura que está en la página anterior que leímos. 3, unimos estos significados acá para que quede con to.
Y aquí for, vamos a colocar estos verbos en to, what, hay que colocar el to si es necesario, ¿no? People, whatever, ¿no? To parks. Y aquí en esta lectura hay que hacer la comprensión, ¿listo? Eso es todo la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Bye bye. See you, teacher Jacob. Cualquier pregunta la vamos a resolver en la clase virtual. ¿Listo? En este caso, para el grupo séptimo va a quedar el 24 de junio. ¿Listo? Bye bye.